La teoría de la fiscalía fracasó con el paso de los testigos y las pruebas presentadas. La verdad sale a flote en el injusto caso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Numeral Uribe inocente. Numeral se cae el montaje. Mensaje del Centro Democrático hoy domingo 4 de mayo de 2025. Esto es MG Noticias. Escuchémoslo. En el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe han salido a la luz interceptaciones y testimonios que revelan detalles claves sobre cómo se desarrolló la investigación y las actuaciones de distintos actores involucrados. En las interceptaciones, alias Víctor admite que Iván Cepeda ofrecía beneficios a presos mediante una ONG a cambio de testimonios que lo favorecieran. A que me Albert, sino que me mostraron todos los papeles cuando yo fui a la reunión con Iván Cepeda, ¿sí me entiendes? Allá en la Picota. Él iba en doctor controles donde le daban, cada ONG le daban una proporción y pedían ante la corte. En las interceptaciones se escucha como Diego Cadena le comunica al expresidente Álvaro Uribe que solo buscaban que los testigos ante la Corte Suprema dijeran la verdad. Hoy me mandó a notificar a decirme que hoy instalaron la diligencia de la Corte y terminó toda la diligencia. Le preguntaron por Santiago, por Mario Uribe, por Álvaro Uribe, por el Aro. Le hicieron una cantidad de preguntas y al final le preguntaron lo de Iván Cepeda y fue muy concreto y muy puntual. Quería informarlo de eso, presidente. Entonces ahí vamos avanzando. Alias Víctor intentaba manipular testimonios desde la cárcel, como el de Diana, para obtener dinero de los abogados. Que verá cómo la piensa. Mejor me dio de que yo hable con aquel tan. Y yo te haga que yo hablo con ella. Lo tiene que por la tarde que ella, que digo, se mantará y todo eso. Y con él, y espérate que se venga de su hija y weón, háblelo usted, porque ese sí sabe cómo güey lo que algo que le dieron toda la operación para hacer esa vaina. Y ahí usted llame. Y con lo de que lo la masacre de Duque. Uribe pidió que toda la información de su caso fuera enviada a la Corte Suprema, como le muestra su comunicación con Fabián Rojas y una solicitud del magistrado Barceló. Estaría dispuesto a declarar ante la Corte Suprema. Estaría dispuesto a declarar ante la Corte Suprema. Sí, señor. Yo te dije, Contestó que sí. por eso muy respetuosamente le pido, esto es para el magistrado, después lo de testigos para eso. Digan, señor, eso es de Barceló, presidente. De Barcelona. Muy respetuosamente le pido al honorable magistrado fulano de tal Al honorable magistrado Barceló, sí, señor. que se reciba la declaración de este señor. Sí, Pues que la declaración del señor Hamilton Mosquera. Óscar Álvarez, analista de comunicaciones, advirtió que el número intervenido no era de Milton Córdoba, sino del expresidente Uribe. La Corte no atendió la alerta y luego Álvarez fue reemplazado por Carolina Vargas en decisión del magistrado José Luis Barceló. Y usted recuerda que Acorado Constitucional estaba siendo investigado en este 52.240. ¿Sí o no? Inicialmente no lo conocía, pero luego ya supimos que es el señor Álvaro Uribe. Carolina Vargas de Yamil, analista de comunicaciones, confirmó que anotó en sus informes a la Corte que Diego Cadena era abogado del expresidente Uribe. Hay una anotación suya, dígame si es cierto o no, sobre este punto de verificar que era abogado o no Diego Javier Cadena Ramírez de Álvaro Uribe Vélez, ¿correcto? Correcto, sí, hay una anotación. El 3 de abril de 2018, Diego Cadena le dijo a Uribe que lo de Monsalve podría ser una trampa. Según lo que habló ese día con Pardo Hache, esto se reveló en contrainterrogatorio a Carolina Vargas. Le manifestara el abogado Diego Javier Cadena Ramírez al senador Álvaro Uribe Vélez que tenía él esa preocupación de una trampa. Sí. Le manifestó el abogado Diego Cadena al senador Uribe Vélez de que él pensaba que eso era una trampa. Sí.
Carolina declaró que nunca escuchó al expresidente Uribe pedir a alguien que mintiera o guardara silencio en las interceptaciones. En las escuchas que usted tuvo oportunidad de realizar y analizar, ¿alguna vez escuchó al doctor Diego Cadena pedir a alguno de los interlocutores que mintiera o callara? No, no lo recuerdo. En las conversaciones donde usted me escucha, doctora Carolina, ¿alguna vez escuchó que yo pidiera mentir o callar? No, no lo recuerdo. Le pediría también una precisión si no lo recuerda o no lo escuchó. De parte suya, no. El próximo lunes 5 de mayo se retomarán las audiencias con la declaración presencial del expresidente Álvaro Uribe y en esta fase la defensa comenzará a presentar a sus testigos. Vamos a terminar con una columna de opinión de Andrés Guzmán Caballero para semana.com. El presidente Bukele, el único capaz de unir a Uribe y Petro. Aunque separados en el tiempo, ambos discursos comparten un mismo espíritu. En Colombia, donde ni las leyes de la física ni las de la política logran que Álvaro Uribe y Gustavo Petro se pongan de acuerdo, ni siquiera para definir qué día es hoy, ha tenido que llegar un salvadoreño, el presidente Nayib Bukele, para obrar el milagro, unirlos. No en la admiración, claro está, sino en la crítica. El expresidente Álvaro Uribe, durante un evento del Centro Democrático el pasado 28 de abril de 2025, lamentó que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT en El Salvador estén en cuclillas, refiriéndose a las imágenes difundidas por el propio gobierno salvadoreño. Petro, en cambio, había sido más vehemente. El 2 de marzo de 2023, a través de sus redes sociales, calificó dichas cárceles como campos de concentración. Así, aunque separados en el tiempo, ambos discursos comparten un mismo espíritu: la condena a un modelo de seguridad que ha logrado lo que parecía imposible. La pregunta que parece ausente en los titulares colombianos es: ¿quiénes son esos reclusos por lo que tanto se preocupan? Pues no son poetas ni presos políticos, son terroristas, miembros de organizaciones criminales como la de El Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18, que durante décadas asesinaron, violaron, extorsionaron y desplazaron a millones de salvadoreños. Mientras tanto, en Colombia los escándalos no provienen de cárceles abarrotadas, sino de la corrupción descarada. Más de 1.700 elefantes blancos salpican al país. Apenas el 7% de los contratos públicos se adjudican mediante licitación y más del 80% del presupuesto de infraestructura se esfuma en diseños y consultorías que nunca se materializan. Aquí, los verdaderos campos de concentración no son los de delincuentes, son de ciudadanos, atrapados en hospitales sin medicamentos, en colegios sin pupitres, en barrios sitiados por la criminalidad. Por eso hoy, inspirados en esta absurda polémica, propongo seriamente la creación de El Secoco, Centro de Confinamiento de Corruptos, un complejo penitenciario en lo más profundo del Guaviare, el Chocó o el Bichada, sin señal de celular ni redes sociales, donde pagarían sus crímenes todos los responsables de haber saqueado al Estado. Y si los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿por qué habría de prescribir el crimen de condenar a un país a la miseria perpetua? No sería un acto de venganza, sino de justicia mínima, porque en Colombia el mejor negocio no es ser emprendedor, ni académico, ni interventor. Es ser amigo de un político. Una verdadera reforma a la justicia integral y sin beneficios para los corruptos es una tarea casi imposible de encontrar en un candidato presidencial. Se quedarían sin financiación, sin amigos, sin votos. Pero esa reforma es la base para poder entregar un país digno a nuestros hijos. Y no es solo El Salvador quien lo entendió. Imagínese una reforma como la de Singapur bajo la presidencia de Lee Kuan Yew, en donde de verdad se reformó la justicia. La primera clave de su lucha contra la corrupción fue la creación de la Oficina de Investigación de la Corrupción, BCI,
un organismo autónomo con amplios poderes de investigación que aún hoy funciona. Sus agentes verifican constantemente las cuentas bancarias y propiedades no solo de los funcionarios, sino también de sus familiares y amigos. El BCI puede confiscar automáticamente cualquier ingreso derivado de actos corruptos. Y las sanciones son aún más severas si el delito está vinculado con la salud, la educación o los programas sociales. La segunda gran medida fue instaurar la presunción de culpabilidad. En Singapur, los funcionarios y exfuncionarios deben probar que sus bienes fueron adquiridos legalmente. Si no lo hacen, se les confiscan y son enviados a prisión. La carga de probar la inocencia no recae en el Estado, recae sobre el funcionario. Y lo más importante, Lee Kuan Yew predicó con el ejemplo. Él y toda su familia estuvieron sometidos a las mismas verificaciones durante más de 4 décadas en el poder. En pocas palabras, en Singapur, robar al Estado se volvió más peligroso que enfrentarse a un león. Mientras tanto, otros países entienden mejor el dilema. Singapur, bajo Lee Kuan Yew, erradicó la corrupción transformando una isla empobrecida en una potencia mundial. El Salvador, bajo el presidente Bukele, entendió que sin seguridad no hay libertad. Ambos sabían que la ética no es un discurso, es una práctica diaria brutal y efectiva. Aquí, en cambio, nos entretenemos discutiendo si los criminales deberían sentarse en sillas reclinables. Como bien dijo el presidente Bukele, cuando un país no resuelve su problema de delincuencia es porque no quiere, o porque sus líderes son socios de los delincuentes. Colombia debería decidir de una vez en cuál de esas dos categorías quiere quedar escrita en la historia. Bueno, dos importantes noticias, una columna de opinión y un interesante, importante mensaje sobre el fracaso de la Fiscalía en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí, en un solo video, en MG Noticias. Por favor, dejen sus comentarios.